Hola, buenas tardes. Bienvenidos, porque con el oraje que hace es de agradecer que vuestra presencia. Hoy tenemos una conferencia a la limón. Antes de empezar, me gustaría saludar a José Uroz. No sé, ¿dónde se ha ido? A José Uroz, que es la persona que hace ya muchos años empezó las excavaciones en Lezuza. Lezuza yo creo que es un yacimiento que pienso que es como el sueño de cualquier arqueólogo, por todo lo que está ofreciendo en material, en información, en periodos y por toda la suerte que tenemos de cómo podemos disfrutar a día de hoy pues de las visitas que de la mano de Almudena Bejarano podemos realizar tanto en el centro Agripina, donde se custodian las piezas que ha proporcionado el yacimiento, como la visita del propio yacimiento. Y también tenemos a Héctor Uroz, que se ocupa actualmente de la excavación. Héctor es doctor por la Universidad de Alicante, con la tesis Religión e Iconografía en el sudeste ibérico, de Cabeza Crucero a Visosa. Es profesor de Historia Antigua en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, y en sus líneas de investigación pues, se centra en arqueología iberorromana, en romanización, religión e iconografía. Ha participado en importantes excavaciones como la Alcudia de Elche, fuera de España en Pompeya, y actualmente se encarga de la realización de las excavaciones de Lezuza. En el caso de Almudena es licenciada también en arqueología por la Universidad de Alicante y en restauración de bienes culturales por la Escuela de Cataluña, y actualmente trabaja como técnico de promoción y desarrollo turístico de Lezuza. Yo diría que es casi la cara más conocida de este proyecto, ¿no? De cualquiera que hemos ido allí, pero bueno, también, por supuesto, Héctor, que sobre todo si se visita en la época en que se está trabajando. Ya he hablado bastante, os dejo con ellos y adelante. Sí, por favor, los teléfonos, si los apagamos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a las 80 y tantas personas aquí presentes un día como hoy, un martes de la primera semana de marzo, y esto lo hago en el nombre de los dos, ¿verdad? Agradecer también al Museo de Albacete y la persona de su directora, Blanca Gamo, la invitación, y en último lugar, pero no menos importante, mi reconocimiento a la Asociación de Amigos del Museo, que hace una labor estupenda, que de alguna manera viene a completar el círculo, ¿no? Y termina de dar sentido a lo que hacemos, ¿no? La primera parte de nuestra intervención que voy a hacer yo, voy a dedicarla a enumerar algunos hitos arqueológicos de Visosa en cuanto a hallazgos, en cuanto a investigación y también en cuanto a puesta en valor, para ilustrar pues, a grandes rasgos cómo hemos pasado en 30 años de un cerro con almendros a un parque arqueológico regional. Y que es algo que no solo se explica con hallazgos, evidentemente, que se explica con apoyos, que se explica con actitudes, con C, con aptitudes, con P, y también pese a otras muchas cosas, evidentemente. Y lo voy a hacer, que quede claro, por supuesto, a título personal, trasladando el conocimiento, la experiencia, la sensibilidad científica de la dirección científica del proyecto Visosa, sobre actuaciones que hemos promovido o en las que hemos estado involucrados o asesorado de alguna manera, ¿no? Antes de eso, y en sintonía con esta excelente infografía, ¿no? del cartel de este ciclo de conferencias, creo que de un museo francés, ¿verdad?
me gustaría compartir esto de aquí. El esquema muy simple, un esquema muy simple, también en sintonía de lo que acabamos de ver, que hice para estampar sobre camisetas o sudaderas, creo que fueron sudaderas, hace 5 o 6 años, y que viene a resumir gráficamente, también en la línea de lo que veíamos, los factores que han intervenido de alguna manera en el desarrollo arqueológico de Libisosa desde nuestro proyecto, ¿no? De lo que nuestra mano ha estado. Para que no olvidemos que el Big Bang, ¿no? Lo que lo activa todo es la investigación. Sin investigación no hay descubrimientos arqueológicos, ni desarrollo, ni todo lo que viene detrás. Pero no solo es el padre fundador, y en este caso casi literalmente, sino que debería verse como el corazón que permite bombear sangre a todo lo demás, ¿no? Y eso no siempre es sencillo, o quizá no sabemos hacerlo entender a todos los actores de los que depende todo esto. Porque el éxito de la arqueología, paradójicamente, puede hacer llevar a pensar que en algún momento de todo ese camino dejamos de ser necesarios. Pues bien, entrando ya en materia, yo creo que a estas alturas, y más en esta sede, ya nos hemos visto alguna otra vez, ya me puedo dirigir a ustedes dando por sabidas algunas cosas de Libisosa. Y si no, tienen alguna otra conferencia también en la página de Asociación de Amigos del Museo grabada en otra ocasión. Pero yo, por si acaso, empiezo con este cronograma que resume las fases histórico-arqueológicas por las que atraviesa el yacimiento, ¿no? Desde la prehistoria hasta, podríamos decir, época moderna. De todo ese cronograma, el periodo que seguramente mejor ha conjugado investigación con puesta en valor y con divulgación ha sido la fase ibérica final, la que se centra en estos dos sectores del yacimiento que tienen la planimetría en pantalla, sectores donde viven, donde interactúan las élites ibéricas, las clientelas de esas élites, en pleno ya proceso de romanización. Ese es el momento clave, ¿no? Y lo ha hecho gracias a la manera en la que terminaron su vida, en la que terminaron su actividad. De forma repentina, con ese efecto sepultura provocado por la caída, por la destrucción instantánea del poblado, por la caída de esas paredes de adobe, los niveles de incendio resultantes. Levantamos, al destapar todo eso, toda esa especie de arcoescombros, ¿no? Es prácticamente abrir una ventana al pasado, es como una máquina del tiempo, ¿no? Evidentemente, metodología mediante. Y nos ofrece en bandeja pues, el privilegio de encontrar unos contextos cerrados, es decir, la conservación inalterada de todo el contenido de estos edificios. Lo que denominamos en arqueología cultura material, ¿verdad? Insisto, de estos edificios en el momento inmediatamente anterior a su destrucción, a su final, a su abandono. Y esto, que es algo espectacular, estaremos todos de acuerdo, es llamativo, es seguramente gran responsable del impulso de Libisosa, y es gran responsable de que Lezuza se pusiese en el mapa de los grandes yacimientos. Permite un desarrollo de la investigación mucho más rico, más transversal, interdisciplinar. Ofrece información más fiable. Es una fuente inagotable, es un filón, ¿no?, para el estudio de la cultura ibérica final y de la romanización. Y ese momento, el de incendio y abandono, que podemos fechar con bastante seguridad en el primer tercio del siglo I a.C., en relación con la guerra de Sertorio, lo podemos hacer por el amplísimo abanico de material datante recuperado en estos contextos, fundamentalmente cerámica romana de importación, uno de los contextos también de los conjuntos de vajilla de bronce más completos de todo el panorama romano republicano que existe a nivel global, y que nos está dando información sobre adopción de nuevos hábitos culturales dentro de todo ese proceso de romanización,
También nos da información de la presencia eventual del ejército romano en el poblado para controlar los recursos, para controlar las vías de comunicación. Y ya si hablamos de patrimonio mueble e inmueble, estructural y de cultura material de este periodo, con el que se han podido conjugar de manera feliz, con final feliz, todas las fases deseables al amparo de esa investigación, es decir, protección, puesta en valor y divulgación. El hito más relevante seguramente de este periodo es el edificio iberorromano que enumeramos como departamento 127 dentro de ese sector 18 y que excavamos entre el año 2005 y 2008. Este complejo oligárquico, que es plurifuncional, bueno, como tantas otras construcciones ibéricas, tanto ha aportado la investigación que, entre otros trabajos, ha formado parte sustancial de una tesis doctoral y 2 monografías y 2 libros. Y todavía hay análisis arqueométricos y otro tipo de elementos que están pendientes de realizar. Desde el punto de vista constructivo, es el edificio más grande de toda esta explanada. Tiene o tuvo 2 plantas divididas en 6 estancias. Y esa excelente conservación pues incluye tabiques de adobe, de arquitectura de tierra de casi 2 metros de altura, algo absolutamente excepcional. Y por lo tanto constituye una fuente privilegiada para el conocimiento de la arquitectura de la época. Y de alguna manera también viene a certificar lo que ya empezábamos a conocer con la excavación anterior de otros sectores y del que he hecho un poco de elipsis, paréntesis para no agotar el tiempo. Por lo que refiere ahora sí a la cultura material que encontramos en su interior, a los objetos, un casi medio millar de objetos, 500 en excelente estado de conservación, en su mayoría es material ibérico, pero también hay elementos, objetos singulares de importación, material de lujo, rituales, imitaciones, y desde luego en el edificio que hay de todo, destaca sobre todo por su actividad textil, sobre todo por esa cuba de plomo dedicada seguramente al lavado de la lana en bruto, tal y como hemos podido documentar también, como se ha documentado en Pompeya, en la oficina esta lanifricaria que se encuentra pared con pared con el gran lupanar de la ciudad de Pompeya. También hemos recuperado más de un centenar de pesas de telar, una veintena de fusayolas, incluso tabas, miles de tabas, astrágolos, usados seguramente como fichas de contabilidad. En todo caso, en la cultura material que hemos hallado en este edificio, pone de manifiesto el ejercicio de los diversos procesos de producción en el sentido más amplio, incluyendo, por supuesto, la esfera agropecuaria y, sobre todo, y también, el almacenamiento de alimentos, sobre todo del vino, como también revela la acumulación anfórica que encontramos tanto en una de estas estancias como, sobre todo, en el edificio anexo, la gran bodega, donde hallamos más de 80 ánforas tinaja ibéricas, que por lo tanto están subrayando el carácter de almacenamiento de excedentes de este espacio, y a las que además se asocia un registro protagonizado por objetos que están en relación con la medida, con el servicio del vino. Y que evidentemente, insisto, nos lleva a calificar este espacio como bodega. De estas ánforas, además, existe en marcha ahora mismo un barrido de analíticas para calificar su contenido que esperamos pues, poner a disposición de la comunidad científica y, por supuesto, de la divulgación a todos los niveles en medio plazo. Ya desde el segundo año de excavación de este gran edificio planificamos la protección del edificio con una cubierta, algo que se ejecutó entre el año 2010 y 2011. Esa puesta en valor se pudo llevar a cabo gracias a una bendita, repito, por si no se ha entendido, colaboración público-privada entre la entidad Fundación El Monte, después Cajasol, la Diputación de Albacete, la Junta, por supuesto, y el Ayuntamiento de Lezuza, fundamentalmente, y que venía a cumplir el doble objetivo tanto de protección del monumento
de preservación de las estructuras ibéricas como de la mejor manera, la más segura de exposición al público. Y para ello se optó en su momento por consenso, y repito lo de consenso, entre técnicos e instituciones por una superestructura de acero y hormigón con rejillas de ventilación completamente neutra, que no se pudiese confundir con ningún monumento antiguo, y dotada de accesos y pasarelas sobrelevadas que permiten una correcta visualización sin interferir en ningún caso en las estructuras antiguas, con accesos auxiliares de mantenimiento, y que además se encuentra preparada para ampliaciones futuras que todavía no se han producido ni planificado. La segunda fase de intervención, la de restauración, fue acometida bajo la supervisión de Almudena Bejarano entre los años 2012 y 2013, aunque hay que decir que el edificio ya en proceso de excavación había recibido algunas actuaciones puntuales de consolidación, lo que al final lo salvó hasta la cubierta definitiva. Y en todo caso se trató de una mínima intervención, mínima en términos técnicos, restauración que no modificaba en absoluto el aspecto original, porque, entre otras cosas, el aspecto original y el monumento ya se encontraba en un estado muy bueno de conservación. Algo más se hizo esperar la museografía, la implementación con paneles explicativos que llevamos a cabo también por promoción del Ayuntamiento de Lezuza en el año de la pandemia. Y en paralelo a la ejecución de la cubierta, a los años de la ejecución de la cubierta, el espaldarazo definitivo lo supuso la creación de la colección museográfica para albergar unos 200 objetos de este periodo, que es la gran joya de la corona, y que de momento también sirve como centro de recepción de visitantes al parque. Es un edificio también multifuncional que incluye otros elementos y es la última obra, digamos, de infraestructura realizada que está al servicio del yacimiento hace ya 14 años. Ese momento también coincide con la puesta en marcha y en valor por parte del Ayuntamiento de Lezuza de la Oficina de Turismo, desde entonces comandada por Almudena Bejarano, y ya cuando el yacimiento pasa a ser visitable todo el año. Ese es, digamos, el verdadero punto de inflexión, ¿no? No solo, como era hasta entonces, pues ante visitas que podíamos hacer de forma puntual o ante las jornadas aquellas de puertas abiertas que organizábamos anualmente después de las excavaciones. Bien, paralelamente a todo esto, la investigación y la excavación del sector 18 no termina. La excavación del barrio ibero-romano continuó a buen ritmo entre el año 2009 hasta el 2021. Con el permiso y la supervisión y la financiación de la Junta de Comunidades, con también financiación de la Diputación de Albacete, los últimos años a través del Instituto de Estudios Albacetenses, por supuesto con el apoyo más que económico del Ayuntamiento de Lezuza y también con el soporte también económico de las universidades de Alicante y de Murcia. Y se hace sacando a la luz nuevos contextos privilegiados, contextos cerrados, con estructuras tan antiguas o antiguas tan bien o incluso mejor conservadas que las que ya acabamos de proteger, ¿vale? Aunque, a diferencia de lo que acabamos de ver, de lo que hemos visto, la restauración, la puesta en valor no se ha producido, no hemos contado todavía con financiación y todo ello se encuentra ahora mismo, desde hace algún tiempo ya, en riesgo de deterioro. Aquí hay que destacar sin duda un ejemplo, el complejo de 175 metros cuadrados, el segundo edificio más grande de toda esta explanada, y que interpretamos con buen fundamento como un lugar de culto de tipo gentilicio, un lugar de reunión de esas élites iberas, de sus clientelas, donde se ha recuperado, pues entre otras cosas, un importantísimo conjunto de vasos rituales para prácticas cultuales que tienen de forma seguramente llevadas a cabo de forma puntual, dentro de estas reuniones, ¿no?, que vienen a justificar, a apuntalar ese orden sociopolítico del poblado que representan esas élites, ¿no?
Gracias a un conjunto de materiales de importación que es más parecido a un pecio, al hundimiento de un barco, que a lo que se encuentra bajo tierra, donde destaca sin duda la vajilla de barniz negro romana, sabemos que el edificio está en funcionamiento desde el principio de la conquista romana, desde inicios del siglo, desde el 200 antes de Cristo, pero será cancelado en un momento algo anterior que el resto del barrio, o sea, en un momento anterior a esas guerras sertorianas. Es decir, la cultura material y su estudio lo que nos muestra es que se trata de otro contexto cerrado, otro contexto cerrado que es destruido, que es cancelado de forma repentina, pero décadas antes de la destrucción instantánea del poblado, quizá por un cambio de régimen interno o por una intervención puntual de castigo punitiva del ejército romano. Habría muchísimas cosas que decir sobre lo que está aportando este contexto a la investigación y lo que queda, porque hay muchísimo en el laboratorio todavía. Pero solo voy a destacar alguna, por ejemplo, la recuperación en una de sus estancias de este extraordinario conjunto cerámico, algo así como la Wikipedia del servicio del vino en esta época, toda la cadena de objetos relacionados con el servicio del vino, desde las ánforas itálicas que traen el vino bueno, con el que, digamos, mercadeaban o en este tipo de reuniones las élites, ánforas ibéricas y luego todos los pequeños vasos ya relacionados con el consumo. Y ahí destaca, sin duda, el pack de la sítula, en cuyo interior aparecieron apilados prácticamente un subtipo de cada una de las escudillas o pateritas que conocemos en el mundo ibérico. O sea, había un ejemplar de cada. Algo absolutamente, insisto, excepcional, un auténtico regalo a la investigación. O, por ejemplo, el hallazgo en otra estancia de este plato ibérico con inscripción en lengua ibérica, pero que esconde un nombre latino, una especie de primer caso de autorromanización por parte de un miembro seguramente de la élite, un signo de pertenencia dentro de ese proceso y dentro de esa comensalidad ritual que denominamos en arqueología, es decir, ese banquete comunal que tenía allí lugar para estrechar esos vínculos de poder sociopolíticos y de alguna manera, en el caso de este personaje, para sobresalir, ¿no? Es decir, se crean justamente esos momentos, esos espacios comunales para remarcar desigualdades, para sobresalir los unos sobre los otros. Otra cosa que quería subrayar, por supuesto, de lo recuperado es la colección de vasos rituales, de vasos plásticos, algunos de ellos de tipología desconocida hasta ahora, hasta que los encontramos, y donde destaca sin duda alguna, ya lo conocerán muchos, el vaso de la diosa y el príncipe ibero, y que aunque hoy no es el día para entrar en detalle, no lo voy a hacer, si ya lo conocen el vaso ya sabrán por qué lo digo, ¿vale? Pero créanme si les digo que es uno de los hallazgos más relevantes de los últimos tiempos en el panorama ibérico. Además, desde 2018, y siempre que no esté de gira por alguna exposición, estuvo en este mismo museo con la exposición de hace unos años de 150 años del mundo ibérico, también en Talavera, en fin. Insisto, siempre que no esté de gira, se puede visitar en su vitrina de la colección museográfica de Lezuza. Bien, este vaso en realidad venía a poner la guinda de ese extraordinario nuevo catálogo de iconografía que habíamos ido descubriendo todos estos años en Libisosa. Es un conjunto nuevo en muchas cosas, que viene a apuntalar otras que ya sabíamos. Son esos que conocemos como vasos singulares. Son vasos de encargo por esas élites, por parte de esas élites, como herramientas de prestigio, ¿no? Hoy diríamos que propaganda, marketing, ¿verdad? Como parte de ese programa, de esa estrategia de legitimación del ordenamiento político, en los que, de alguna manera, volcar un pasado mítico, un pasado pretérito, que viene a justificar ese presente, el mantenimiento de la posición de estos individuos, de estas élites en su presente. Ante sus clientelas, esa es la dirección, y sobre todo también ante el nuevo orden romano, que es ahora quien está en la cúspide de la pirámide del poder, ¿no? Aquellos vasos que eran los que exhibían esas ceremonias, en esa comensalidad ritual y de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Sobre todo esto
La producción científica de estos últimos años ha sido muy nutrida, bastante numerosa, a ella me remito para quien quiera más detalles, y con la que de alguna manera hemos ido componiendo, sin prisa pero sin pausa, un enjambre que va rellenando celdillas del conocimiento, ¿no? Del conocimiento historiográfico en multitud de aspectos, desde el armamento ibérico y romano de la época, con un conjunto absolutamente, algo que es fruto de ese momento de historia congelada, ¿no? Como se llamaba el último libro. Y también los conjuntos monetales recuperados de estos contextos cerrados, que ni siquiera tienen un nombre en numismática, es decir, no son tesorillos, y que nos han aportado muchísima información económica, muchísima información cultural, tanto para el conocimiento del yacimiento, de la evolución del poblado, como en términos generales, por lo que se refiere a la numismática de la zona. Vale, la intervención del ejército romano, que lo decía así de pasada, tuvo seguramente mucho que ver con todo ese final abrupto y seguramente con un hecho que hemos relacionado con el paso de las legiones en ese contexto de las guerras de Sertorio, el paso de la Ulterior al Levante, a Valencia, que tuvo que producirse por la vía, la gran vía, la vía Heraclea, cuyo paso controlaba Libisosa. Y a través de nuestras intervenciones arqueológicas hemos podido documentar que inmediatamente después de esa destrucción del poblado se erigió, casi diríamos que deprisa y corriendo, pues un lienzo murario en la parte más alta y defendible del cerro, en algún caso tan deprisa y corriendo que se realiza sobre los derrumbes todavía del poblado, sobre los escombros del poblado, lo cual ha generado incluso problemas a la hora de su puesta en valor y su restauración, y algo que evidentemente tuvo que ser obra de un numeroso ejército, por supuesto. De ella hemos podido excavar y poner en valor la puerta sur, frente a la que transcurría esa vía Heraclea a la que hacía alusión, también la puerta norte, con esos dos bastiones macizos, con esa poterna, con ese estrechamiento que se produjo en un momento, en una segunda fase. Aquí además es el momento en el que, o el lugar en el que la muralla se levanta directamente sobre el derrumbe de los edificios ibéricos, lo que genera mucha inestabilidad. Aquí hay una panorámica de cómo quedó, ¿verdad?, después de su puesta en valor, y aquí la vecina puerta noroeste también después de su puesta en valor. Promovido por las mejoras de accesibilidad del parque arqueológico, en los últimos años hemos dedicado las últimas 3 campañas a intervenir en la puerta este de la muralla, empezando por el torreón meridional en la primera campaña, que se ocultaba tras el bancal moderno. En 2003 exhumamos el torreón norte, al otro lado de la puerta, con algunas novedades muy relevantes en cuanto, sobre todo, a estratigrafía, que nos da mucha información nueva y que estamos en ello sobre la evolución de la colonia romana, porque seguir también la evolución de la muralla es seguir la evolución desde la fase romana, evidentemente. Y todo esto lo estamos haciendo en tiempo récord, y cuando digo tiempo récord, no exagero, y en nuestro caso incluso es hasta demasiado, porque se encuentra flanqueando el acceso al parque arqueológico, ¿no? Y además esperamos empezar pronto con la consolidación y puesta en valor de todo esto. Insisto, es la puerta de acceso peatonal y principal del parque arqueológico. Y además de lo que queda todavía bastante por investigar, porque extramuros en la pasada campaña rendimos cuentas hace poco a través de una nota de prensa, a través del canal oficial del blog de Cultura de Castilla-La Mancha, de la Viceconsejería, y como siempre en nuestro caso con vídeo y otro tipo de cosas que solemos hacer desde el proyecto, investigar no solo por el laboratorio, sino a través también de lo que nos ha parecido extramuros, seguramente un nuevo edificio romano, y que supone una novedad muy importante de lo que sabíamos hasta el momento. Y con ello ya pasamos a la fase plena romana, la fase de la colonia, con la que empezó todo en los años 90. El foro romano, el foro de la colonia romana, es lo primero que se excavó, porque a Lezuza se fue ese equipo que dirigía en un primer momento José Uroz. Bueno, dirigía en un primer momento. Yo llevo muchísimos años, llevo más de media vida, pero bastante más de media vida trabajando en Lezuza y en la codirección muchos años, pero hay que decir que José Uroz está jubilado de otras cosas, de la universidad, desde hace algunos años, pero José Uroz sigue codo con codo en las excavaciones y en el proyecto todos los años, todos los meses y todos los días del año.
Insisto, allí se fue a buscar esa colonia romana que citaban las fuentes, muy pocas citas, y se encontró. Y fue la primera excavación, insisto, a lo que yo me incorporé pues, un par de años después del inicio, Almudena desde el primer año, y también fue la primera actuación que tuvo lugar de puesta en valor, de restauración, de consolidación y de puesta en valor, y por supuesto también la primera actuación y las primeras publicaciones científicas, desde las excavaciones nuevas, más allá de los hallazgos casuales que tuvieron lugar en épocas anteriores, las primeras publicaciones. Las últimas excavaciones que las ha habido se han circunscrito sobre todo a la zona del Orrium, del gran granero de almacenaje de los excedentes de la colonia, también con algunas novedades que nos han ayudado a corregir cosas que dábamos por sentadas desde el principio, ¿vale? Otro hito del patrimonio romano excavado también en estos primeros años es la Gran Domus, que ocupa una gran vivienda que ocupa una manzana, frente al Cardo Máximo, la principal vía norte-sur. Es un edificio que tenemos ya puesto en valor al 75%, falta algún remate en la consolidación. Y por lo que refiere al otro vial, el Decumano Máximo, al que se abren las tabernas, los pequeños negocios, no sé hasta qué punto puedo hablar de ello y por tanto prefiero no hacerlo porque no se ha llegado a inaugurar oficialmente y teníamos en su momento instrucciones de no difundir la obra, pero les puedo decir que desde un año es ya perfectamente visitable, lo pueden visitar, y por si no lo he dicho ya, no creo que no lo he dicho, visiten Libisosa, visiten Libisosa, y si lo han hecho ya, vuelvan, entre otras cosas para ver las novedades porque siempre las hay. Perdón si me permite, momento spam, momento de... háganme caso. En este mismo sector se encaja el muy posterior edificio de las órdenes militares, cuyo excepcional pavimento ha quedado enterrado, protegido dentro de esa misma obra. Se ha consolidado todo lo demás y está, digamos, a expensas de quizá una futurible puesta en valor para poder mostrar ese pavimento, no lo sabemos. No sabemos si algún día podemos llevarlo a cabo y a través de qué tipo de proyecto, la solución no es fácil. Y que al intervenir en esas paredes hemos dado con alguna novedad muy importante en términos científicos y de la que no voy a adelantar nada, pero que tendremos que hablar pronto de ello. Y por supuesto está en el periodo bajo medieval la torre vigía, el castillo que daba nombre al cerro, ¿no? El topónimo del yacimiento, que es algo muy importante desde el punto de vista icónico para la población y que ha sido igualmente consolidada, por lo menos su pared principal, hace poco en una colaboración promovida entre el Ayuntamiento de Lezuza y la Junta. No está claro tampoco si llegaremos a hacer alguna actuación más de puesta en valor en el futuro, con alguna reintegración volumétrica más. Pero desde luego lo que falta es por excavar en el interior y en su entorno inmediato, porque seguramente habrá algún edificio muy importante de alguna fase anterior. Ese es el cono, es la punta del cono, es el punto más elevado del cerro, del yacimiento. Y ya para terminar mi intervención y cederle la palabra a mi compañera Almudena, dejo una imagen de las redes sociales del proyecto. Nos hemos sumado recientemente a Blue Sky, por cierto. Por TikTok de momento no paso. Esta divulgación, que es algo que trasciende al ámbito académico y en lo que he invertido, y lo digo en primera persona, personalmente, muchísimo tiempo de los últimos años, muchísimo tiempo, con la realización de audiovisuales, de posts, de hilos, el seguimiento de todo eso. Lo he hecho por compromiso, en primer lugar por transparencia, también por proselitismo, entendemos el concepto, ¿no? Proselitismo, es decir, por reivindicar lo que hacemos y para lo que sirve, porque yo creo que eso es fundamental explicar en qué estamos invirtiendo las cosas, ¿no? Y si ya en este caso se me permite una reflexión, porque yo creo que estamos en un momento en el cual no nos podemos esconder en según qué cosas. Yo voy a estar siempre, me van a tener siempre en la trinchera de la defensa de la investigación y de la ciencia. Y también de la pedagogía y de la enseñanza, porque quizá lo que más me tira, lo que más llevo dentro es la cuestión pedagógica de mi labor como profesor. Quizás seguramente es lo que más me realice junto con la práctica arqueológica, ¿no?
de la enseñanza. Y estamos en un mundo en el que campan a sus anchas, en el que es difícil discernir lo que es real y de lo que no, ¿no? Hay teorías negacionistas, conspiranoicas, el momento ese de desinformación, del bulo, ¿no? Yo soy muy combativo en eso, en mi esfera personal en redes, quien me conoce lo sabe, porque yo ahí doy mucho la cara, independientemente de que me encuentren o no me encuentren en según qué contextos. En un momento en el que el nuevo vicepresidente de una de las potencias mundiales ha declarado literalmente que los profesores de universidad somos el enemigo, pues ante eso yo digo que más ciencia, más investigación y más pedagogía. Pero para eso no vale solo tener intención, no vale solo tener coraje, no vale solo tener ganas, no vale solo tener preparación, no vale solo tener imaginación. Eso sale de nuestros impuestos. De nuestros impuestos o de la empresa privada. Y la empresa privada se mueve por sus propios intereses. Mientras que la administración pública está para proteger, para velar por el interés general y para dar un servicio, más allá de la rentabilidad económica, que lo de la rentabilidad también es un concepto muy amplio. Y con eso termino mi intervención y le cedo la palabra a Almudena Bejarano. Hola, buenas tardes. Miren, si el cerebro para funcionar necesita de nuestros recuerdos, nuestra tierra y nuestras ciudades deben preservar a cualquier precio un espacio para la memoria. Y no lo digo yo, no llego a tanto, sino el gran Andrea Carandini. Un pueblo sin historia está perdido y el patrimonio cultural es un valor que ni se compra ni se vende, es decir, se tiene o no se tiene y por tanto es tremendamente importante fomentar el apoyo a la cultura y al patrimonio histórico. A nuestro juicio, esta es una reflexión que en los días que nos están tocando vivir tiene especial relevancia. Bien, con la siguiente comunicación lo que pretendemos mostrar es cómo un bien patrimonial en el desarrollo, como es el Parque Arqueológico de Libisosa, con una adecuada planificación puede posicionarse como una llave de desarrollo no solamente económico, sino también cultural e identitario. El Servicio de Desarrollo y Promoción Turística de Lezuza comienza su andadura en febrero del año 2011. En estos momentos realmente nos encontrábamos con un municipio que en principio parecía que no tenía ningún tipo de actividad o de tradición turística. Pero no era así, es decir, si contábamos con grupos de visitantes procedentes, dijéramos, del turismo cinegético y también aquellos turistas residenciales que venían a pasar temporadas en el municipio. Pero nadie, ni los ciudadanos, ni tan siquiera quien ofertaba los servicios, éramos conscientes de que eso eran turistas, ¿no? Un punto muy importante fue empezar a definir qué objetivos queríamos conseguir con la puesta en marcha de este servicio. En idea general era promover y desarrollar desde el punto de vista turístico el municipio de Lezuza, esto es la base. Así como diseñar y gestionar proyectos culturales vinculados con este desarrollo turístico. Además, todo ello teniendo en cuenta que deberíamos velar en estos proyectos y en la gestión de estos proyectos con la integridad de los bienes patrimoniales con los que estábamos trabajando, pues mediante un diagnóstico, conservación y una protección preventiva del patrimonio usar. El servicio de turismo es, por tanto, la base y punto de partida de la gestión turística en Lezuza, aprovechando para esta actividad un arranque de una infraestructura cultural ya existente previamente. Además, es el medio para poder abrir nuevas vías de explotación sostenible y de calidad. Hablo desde el punto de vista económico ya puro y duro. Todo ello facilitando y propiciando la intercomunicación entre los organismos públicos, profesionales especializados como el equipo de dirección de Libisosa o los diferentes agentes sociales que entran dentro de este tema económico del turismo, a fin de unificar inquietudes y crear líneas de desarrollo comunes que sirvan para crear las bases de un desarrollo económico y cultural sostenible dentro de nuestro municipio. Pensamos que una parte del éxito del servicio de turismo y de la economía turística en Lezuza se asienta en que hemos sido capaces de diseñar un sistema de interpretación eficaz. Es decir, entendemos que la interpretación del patrimonio es una actividad educativa más. Lo único que
con una serie de características muy concretas en los educandos y en el marco donde se genera esta actividad educativa. Por tanto, tenemos que crear una serie de herramientas metodológicas diferentes para poder hacer esta transmisión de información, ¿no? Y poder llevar a cabo esta actividad educativa que al fin de cuentas es lo que es. Por tanto, como metodología, un plan interpretativo para nosotros tiene que tener 3 niveles concretos y que hemos cumplido. En primer lugar, la valoración de los recursos. Es imprescindible recopilar toda la información acerca de todos los recursos patrimoniales que teníamos en el municipio y, sobre todo, calibrar cuáles de estos recursos susceptiblemente se podrían explotar turísticamente. No solamente por el mensaje, sino también velando, como os decía antes, por la seguridad del bien. Teníamos que tener además un análisis del público visitante, porque teníamos que crear un discurso adaptado al público que tenía que visitar nuestros recursos patrimoniales, ¿no? Y darle lo que necesitaban. Y, bueno, y desarrollar también los medios de comunicación, ¿no? para establecer esta acción educativa. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, lo primero que se hizo dentro del Servicio de Turismo fue acometer precisamente la realización de este catálogo de bienes patrimoniales susceptibles de ser explotados turísticamente. A partir de ahí, lo que fijamos fue lo que se llama un mensaje interpretativo, es como un lema, ¿no? ¿Qué es Libisosa o qué es Lezuza turísticamente? Nosotros lo englobamos bajo el lema Sendes de Historia. El camino, el paso del tiempo, creímos que era lo adecuado y además pensamos que el tema interpretativo adecuado para nuestro servicio tenía que ser la relación del ser humano con el medio, a través de todos los periodos históricos, antigüedad, Edad Media, moderna, contemporánea. Entonces, con todo este guión interpretativo podemos organizar nuestros recursos turísticos y poderlos presentar como un producto real, ¿no? En rutas. Son rutas que siguen abiertas porque son rutas que seguimos complementando y seguimos cambiando, pero dijéramos, este es el hilo argumental. Tenemos obviamente la ruta arqueológica, es decir, desde el principio sabíamos y éramos conscientes que Libisosa era, es y será el eje vertebrador de toda esta estructura de interpretación y turística. Luego teníamos la ruta etnográfica, que se centra en torno al Museo de Tiriez como sitio físico, pero que también nos da pie para visitar diferentes elementos etnográficos repartidos por todo el municipio, como lavaderos, fuentes, pero también nos da pie a la participación de nuestras industrias artesanales. Hablamos, por ejemplo, de cestería Marcilla, hablamos de nuestras queseras, que con su saber etnográfico, dijéramos, entran perfectamente ahí. Es una forma de enseñar directamente y de forma viva. Tenemos también la ruta arquitectónica, que con la explicación de los edificios presentes en el casco urbano, permitimos poder entender Baja Edad Media, edad moderna, y esta es una ruta que sí que está marcada inherentemente por valores artísticos, sobre todo. Y para finalizar, las rutas naturales, poniendo en especial hincapié en el diseño de estas rutas, la atención en nuestro potencial cliente, es decir, nuestras rutas no están hechas para grandes profesionales del deporte, están hechas para personas que, aparte de una actividad física, pretenden un enriquecimiento también mental, de forma que tienen un componente cultural importante, ya sea a través de arquitectura tradicional, paisajes humanos, etc. Bueno, pues ya tenemos este esquema, como os decía, que como eje vertebrador indiscutible tiene a Libisosa. Y teníamos que seguir trabajando para elaborar el producto, como añadiéndole valor, ¿vale? Con todo lo que ello significa en turismo. Así, por ejemplo, una de las primeras acciones fue, junto con el Ayuntamiento del Bonillo y de Osa de Montiel, en Libisosa se creó la primera ruta certificada por la Federación Nacional de Hípica para caballos y enganches con caballos. ¿Qué es lo que queríamos hacer ahí? Poner en valor para un público diferente lo que significa nuestro paisaje, pero lo que significa también nuestro paisaje histórico y nuestros caminos tradicionales, que es algo esencial. También somos cielos certificado Starlight, por la limpieza de los cielos. Y esto se ha ido viniendo haciendo con una serie de observaciones astronómicas, iniciativas con astrofotografía, con el valor añadido
de poder ver un cielo limpio desde un parque arqueológico como Libissosa y poder explicar el cielo desde otros puntos de vista que este entorno te lo permite. Por ejemplo, nosotros hacemos muchas observaciones astronómicas sin instrumental, porque en el mundo antiguo era cómo se veía el cielo y cómo se entendían estos paisajes. Bien. Más recientemente, y gracias al reconocimiento de la Academia Gastronómica, estamos empezando a trabajar en poner en valor también nuestras cocinas. Cocinas tradicionales, pero cocinas ancestrales, porque lo que queremos explicar es que nuestra tradición cultural y gastronómica arrastra y nace en Libissosa también. Bien. Somos conscientes que estos nuevos tiempos requieren nuevas formas de comunicación y difusión de nuestro patrimonio, que deben basarse en la participación y el constructivismo, siendo una base fundamental el componente lúdico. Trabajamos en una nueva forma de interpretación turística para saltar y aportar un poco de frescura pues, a esta interpretación maniatada por la explicación simple o la institución museográfica cerrada. De esta forma, y dentro de nuestros objetivos principales, desde un inicio, figuraba ya la creación de un calendario de eventos culturales que propiciaran la llegada de nuevos visitantes, que actuasen como altavoz y como reclamo. Así, desde 2013, venimos desarrollando una serie de nuevas estrategias interpretativas en el marco de patrimonio, como por ejemplo son la necesidad de enlazar el mensaje que queremos transmitir con la vivencia del público que tenemos delante, porque esto asociado a una experiencia no se va a olvidar y se va a interiorizar mejor, generando con ello un proceso dinámico. No nos gusta presentar nuestros recursos solamente en una dirección, sino que nos gusta interactuar con nuestro visitante para que se lleve también una parte de nosotros con él. En este sentido, constituyó un paso de gigante la realización de las primeras jornadas de recreación histórica ibero-romanas de Libissosa, ya en junio del 2013. Lo que hacemos aquí es recoger una tradición ya muy consolidada, que eran las jornadas de puertas abiertas realizadas por el equipo de investigación dentro del parque para dar a conocer las novedades e implementarlo con conceptos de recreación histórica. Pues con estas jornadas lo que logramos fue cubrir una demanda de ocio que cada vez crece más y es más grande, que está basada en el aprendizaje y en la divulgación, teniendo en cuenta además que esta es una de las iniciativas, es la iniciativa pionera en nuestro territorio y siendo Libissosa el único enclave, dijéramos, idóneo para cumplir las expectativas en este sentido. Tras más de una década de jornadas de recreación histórica, pues ya se ha conseguido posicionar a municipio y a Libissosa como un referente dentro de las actividades de recreación histórica, no solamente en el entorno comarcal y regional, sino también nacional. Con la misma idea de renovación, ya desde el año 2014, se vienen realizando las jornadas de dinamización turística del Ecomuseo de Tiriez al Fresco, que lo que hacemos es recreación histórica de la vida tradicional. Hablamos de los hechos culturales de principios del siglo XX, de forma seria, intentando ir de folclorismos, de reconfiguraciones posteriores de la vida tradicional, etcétera, porque contamos con un excelente museo como es el Museo Etnográfico de Tiriez, que además nos da toda la información. Pues bueno, ya sabemos qué queremos conseguir. Ahora tenemos que saber a quién nos teníamos que dirigir, es decir, nuestros potenciales clientes y sobre todo cómo hacerlo, ¿no? Cómo llegarles y darles a conocer todo esto. Sabemos que el tipo de cliente susceptible de utilizar nuestros servicios se caracteriza, o nos caracterizamos todos, por ser impaciente. Es decir, las nuevas tecnologías, así como los procesos de comercialización, provocan que la respuesta para una solicitud deba ser o inmediata o casi inmediata, si no pierdes el cliente. Este tipo de usuarios, además, busca experiencias en su tiempo que dedica a los viajes. Todo ello movidos por la necesidad de expresar pues, una búsqueda de lo desconocido, ¿no? Como una presión, como una válvula de escape en su tiempo libre. Es, por tanto, un cliente que está muy bien informado, es un cliente que es muy exigente porque manejamos ya de forma cotidiana un gran nivel de información en Internet, redes sociales, etcétera, que tenemos que cubrir y que tenemos, digamos, que responder con garantías. Son además
hablando como clientes vacacionales, cada vez se tienen periodos de vacaciones más cortos, pero más abundantes a lo largo del año. Eso para nosotros era beneficioso porque lográbamos romper la estacionalidad y teníamos que ir a la búsqueda de esos sectores que eran nuestros potenciales consumidores. Además, hay dos características que para nosotros son muy interesantes. El carácter policonsumidor que normalmente presentan estos grupos de mercado de turistas, es decir, la misma persona puede realizar consumos turísticos tan distintos o por motivaciones tan distintas como turismo rural o turismo de negocios o congresos por su propio trabajo o turismo de aventuras por un periodo de un puente o turismo cultural durante un día. Por tanto, la asimilación natural o ancestral que había entre un producto y un segmento de población de mercado que tenemos que alcanzar, esto ha saltado por los aires y se hace mucho más complicado el saber a qué sectores de población tenemos que referirnos para hacerle la llamada de visita. Por tanto, y en segundo lugar, parece que además el factor precio a este tipo de visitantes no es determinante para ellos, porque de manera incontestable estos consumidores nos eligen por la calidad, no por el coste de esta calidad. Es decir, no tienen en cuenta el gasto o el presupuesto siempre y cuando respondamos a sus estándares, ¿vale? Bien, en todo este mare magnum, lo que sí que desde el Servicio de Turismo y desde el Ayuntamiento de Lezuza se entendió desde el principio es que nuestra imagen de marca como Turismo Lezuza, como marca online, era esencial mantenerla en un buen estándar. De ahí que se acometiera la reforma integral de la web municipal, dando un peso bastante importante al turismo. Empezamos a trabajar también en el desarrollo de redes sociales. En principio, yo de forma directa y malamente, porque no soy muy buena en esto, comenzamos a profesionalizarlo con la contratación de plataformas concretas como Arqueotrip, que empezaban a mover nuestro contenido en aquellos grupos o sectores que podía interesar. Y bueno, estamos terminando ya la configuración de un proyecto para tener a una persona especializada en el desarrollo y gestión de redes sociales, un community manager que nos dé este empujón definitivo y esta buena presencia y sobre todo esta buena imagen de marca. Pues bueno, ya sabemos nuestros objetivos, sabemos cuáles son nuestros productos, cómo mostrarlos y a quién mostrárselo. Nos queda saber cómo le hacemos llegar esta oferta a la sociedad. Somos conscientes, como decíamos antes, que vivíamos en la era de la comunicación y que todo lo online es lo que todos manejamos y que aquí la información va muy rápida y que tenemos que estar muy al día. Por ello tuvimos que contar y se hizo un plan de marketing que nos guiase en este viaje para no cometer errores, sobre todo para tomar decisiones que pudiésemos medir y saber si la decisión era correcta o no, en tanto en cuanto la medida de esta decisión nos era favorable o no. Aquí voy a ir muy rápido, porque esto es un torrado de marketing. Está muy bien para seguirlo, pero es un torrado. Básicamente lo que establecimos fueron 4 líneas de trabajo esencial que tenemos que seguir manteniendo siempre en nuestra gestión, que es, por un lado, diseño de valor, por otro lado, comunicación del valor, por otro lado, venta del valor y, por otro lado, gestión de marketing. Esto que suena tan así es nuestro trabajo al día a día, es decir, el diseño de valor es crear una arquitectura coherente de la marca Lezuza y eso trabajamos día a día, no solamente en redes sociales, no solamente en la web, sino cuando recibimos a todos y a cada uno de nuestros clientes, porque todos nuestros clientes cuando salen hablan de nuestra marca, entonces es algo que hacemos día a día. Trabajar en la creación, mantenimiento y reforzamiento de una oferta diferenciada y que esté constantemente cambiando para garantizarnos que clientes que ya nos han visitado nos vuelvan a visitar, y el servicio a nuestros visitantes tanto online como offline, ¿vale? Por email, teléfono, lo de siempre. La comunicación del valor es usando una comunicación 360, es decir, no solamente hacia el exterior, sino también hacia el interior y herramientas de tipo emocional pues para mover a este aprendizaje. Venta del valor, todo lo que significa ventas en el mundo de marketing. Como os digo, no voy a entrar más porque es muy tarde y esto es aburrido.
Bueno, pues con todo este motor del plan de marketing, nosotros nos marcamos una serie de indicadores para saber si las decisiones que tomábamos funcionaban o no funcionaban, si se seguían esas líneas o no se seguían. En primer lugar, lo más fácil, número de visitantes. Suben exponencialmente, y no solamente eso, sino cada vez el porcentaje de visitantes que recibimos con visita previa y solicitando una visita guiada es mayor. Por tanto, hay una mayor intencionalidad de visitarnos. La cosa funciona. Otra cosa importante, número de visitantes online. Nosotros tenemos los informes del señor Google, etcétera, que nos dicen que mes a mes la gente que googlea Lezuza, Visosa, visitas guiadas es mayor. Es decir, hay gente que nos está buscando en línea para conocernos. Luego hemos visto que nuestra temporalidad casi está rota ya. Empezamos trabajando básicamente en los meses de verano. Ahora podemos decir que escasamente tenemos un mes más flojito, que es el mes de enero. Y a partir de ahí nuestra línea de visitantes, hombre, hay picos, hay altos y bajos, pero vamos funcionando. Y el poder de la marca. ¿Eso qué significa? Que estemos presentes en Fitur y todo el mundo ya conozca a Visosa, todo el mundo conozca a Lezuza y todo el mundo conozca nuestros recursos. Hace 14 años no era tan fácil. Claro, todo esto se ha visto altamente beneficiado desde que Visosa tuvo el nombramiento como parque arqueológico, por todo el marchamo de calidad que eso significa. Sobre todo porque al entrar dentro de la red de parques arqueológicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenemos una mayor publicidad al contar con el altavoz de los medios institucionales de la Junta y la visita, o sea, la mejora la visitabilidad también del parque. Además, y como una iniciativa municipal, formamos parte de un gran proyecto a nivel nacional financiado por fondos Next Generation que persigue la creación de un producto turístico que se llama Hispania Romana, es decir, vender al mundo la Hispania Romana. En este sentido, estamos trabajando junto con Tarragona, Cartagena y las ciudades de la ruta bética, es decir, pues Almedinilla, Cádiz, Carmona, Écija, Montoro, en un proyecto sectorial de ciclabilidad de la vía Augusta. Y en este sentido, desde Visosa nos hemos encargado de organizar los cursos de formación para profesionales para poner en conocimiento cómo funciona este turismo de ciclismo y cómo es absolutamente compatible con el turismo arqueológico, ¿vale? Contando además con la vía Augusta, que es blanco y en botella, tenemos la vía hecha. Quiero hacer especial mención de la participación del servicio de turismo dentro de los programas de la UCLM, de la Erasmus Rural. Es decir, nosotros recibimos becarios de la universidad que están trabajando en el servicio durante unos meses. Para nosotros es una gran responsabilidad contar con ellos y saber que quizá podamos ser la plataforma de lanzamiento, ¿no?, a su vida profesional, y que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro trabajo. Aparte, y esto ya es de forma egoísta, para mí es muy importante contar con ellos porque supone una entrada de huracanes de aire fresco, es decir, nuestros universitarios recién licenciados tienen miles de ideas bulliendo en la cabeza, y si precisamente necesitamos ahora en economías como la economía turística o en áreas como Lezuza, que son áreas rurales, es precisamente talento, y talento con ganas para tirar para adelante. Entonces, para nosotros es un programa importante y muy provechoso, que creo que me he inventado la palabra, creo que sí, provechoso. Bien, para finalizar, para nosotros en el mundo rural es importantísimo que todo este trabajo que estamos haciendo a nivel interno en el municipio, poder trabajar también en red, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que nosotros empezamos a trabajar en nuestro territorio, en nuestra comarca, a través de la fundación de la Asociación Comarcal de Turismo Cuatro Cuencas, que ya nos unifica toda la comarca. Pero también participamos cuando somos demandados en el Grupo de Desarrollo Local, SACAM, también a través de planes de Diputación, de la Junta. Todo esto, ¿qué quiere decir? Que nuestros planes funcionan, yo creo que bien, porque nos hemos abierto y trabajamos con todo el territorio para poder dar un producto y dar unos servicios en coherencia con lo que el público necesita.
Bien, todo esto, este rollo enorme de economía turística, que no es tan bonito como lo que ha enseñado Héctor Uroz, obviamente, pero también necesario a veces, ha tenido una serie de efectos o consecuencias a lo largo de 14 años de gestión del servicio de turismo. Parte de estos resultados son inmediatos y absolutamente medibles. Como hablábamos antes, el número de visitantes en el municipio, el ROI derivado de la celebración de los diferentes eventos de tipo turístico, cultural, pero también los tenemos medibles a medio plazo, que ahora ya lo podemos ver, como es la consolidación definitiva de iniciativas privadas ligadas a la economía turística. No hablo solamente de servicios de hostelería, sino también empresas vinculadas a astroturismo, que han nacido en Lezuza, empresas vinculadas a astrofotografía fotovoltaica. Disculpad, o empresas de turismo activo que han nacido en el municipio y que están desarrollando su trabajo no solamente en nuestro municipio, sino en la comarca y también en la provincia. Pero para nosotros este incremento de la economía turística no es solo lo más importante. Para nosotros la impronta del Parque Arqueológico de Libisosa y nuestro rico patrimonio, que son los vertebradores de esta estructura turística, va mucho más allá. Es decir, a nivel territorial, y esto es a tono personal, tanto regional como comarcal, somos afortunados en Lezuza de tener un icono del desarrollo científico como es Libisosa. Así, somos conscientes y lo hacemos, damos por superado lo que significa el municipalismo y abordar los temas de forma territorial, como decíamos antes. Por ello, debe haber una sintonía política de servicios y población para crear una oferta transversal. Somos conscientes que para dinamizar el territorio debemos de dejar de mirarnos el ombligo y debemos impulsar actuaciones multisectoriales promoviendo la participación activa de nuestra población. En este sentido, cada municipio debemos trabajar para poner en valor nuestro patrimonio, ya que no importa dónde estemos, sino lo que ofrecemos como conjunto. Y estos valores son los que nos diferencian y nos hacen atractivos. Y no olvidemos que son valores que deben ir acompañados también de instalaciones y de servicios de calidad. También tenemos claro que el turismo, aunque puede ayudar mucho como una política transversal para evitar la despoblación en la que estamos inmersos, no es la solución única, pero sí es una salida y un complemento absolutamente viable. Siempre y cuando los planes de turismo, como el que tenemos en Lezuza, aborden de forma territorial y de forma amplia la economía turística, poniéndola en consenso con la propia población, es decir, tienen que ser planes sostenibles, pero no solamente para el medio, sino también para la población que en estos momentos vivimos en las zonas rurales o en este caso en Lezuza. Por tanto, la institución pública pone todos los mecanismos, los recursos, rutas, etcétera, de mano de los privados. Necesitamos las infraestructuras para crear pernocta o contribuir al desarrollo económico del territorio. Y todo ello, en realidad, lo que viene a compensar socialmente es el esfuerzo institucional al crear recursos patrimoniales nuevos y, sobre todo, el estudio científico, los trabajos científicos que propician que podamos tener en nuestra mano esta serie de elementos culturales para un desarrollo económico posterior. Hasta aquí. La economía turística no es divertida.